a todos a esta conferencia cuyo título es El Dhammapada, la senda y una guía de sabiduría perenne, impartida en esta ocasión por nuestra querida hermana Rosalía Hampshire, a quien agradezco mucho su colaboración para los trabajos que realizamos en la logia Blavatsky. Rosy ha dado conferencias a nivel internacional, por supuesto, a la Federación Teosófica Interamericana, colabora también con Teosófica Interamericana, y hoy tenemos el gusto, el enorme gusto de recibir a Rosy, que es miembro de la logia Aura de la Ciudad de México. La logia Aura es la logia madre, es la primera logia que se fundó en la ciudad, en México, y ha permanecido activa desde 1906 hasta la fecha. O sea que tiene 118 años de trabajo ininterrumpido esa logia. Por supuesto, generación tras generación han venido difundiendo el conocimiento teosófico. Así que, Rosy, muchas gracias por tu colaboración y estamos atentos a escuchar lo que nos vas a compartir amablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, gracias por la invitación. Y bueno, pues queridos hermanos, buenas tardes, noches a todos. Una vez más, bueno, pues me honra estar con todos ustedes y agradezco su presencia, esperando que el tema de hoy pues nos deje a todos una enseñanza interna profunda y una bella experiencia en nuestro corazón. En cada clase, ponencia y conferencia teosófica, donde todos abrevamos temas tan apasionantes y colmados de sabiduría, bueno, pues aquí donde fraternalmente compartimos estos mismos anhelos, hoy me recuerda el pasaje, bíblico donde el Maestro Jesús menciona lo siguiente: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, por lo que nunca sobra compartir temas tan enriquecedores y que al mismo tiempo, bueno, pues son un bálsamo en el alma buscadora para enaltecer la conciencia y el espíritu del hombre. Por tal razón, me di a la tarea de elegir entre varios temas teosóficos, bueno, pues uno muy especial cuya fuente de sabiduría es inagotable y se titula El Dhammapada, la senda y una guía de sabiduría perenne. Y bueno, pues antes de comenzar, hermanos, veamos un poco lo que es el Dhammapada y su significado. Bueno, pues el Dhammapada, denominado el Sendero de la Realización, es una antología de versos perteneciente a la parte del canon Theravada Pali de escrituras conocida como Kudaka. Igualmente, es una colección de aforismos y o máximas escritos originalmente en lengua pali que recogen las enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda. No se conoce con certeza la fecha de la recopilación, pero se cree que esta tuvo lugar, en el siglo III antes de nuestra era. En pali, Dhamma es en sánscrito Dharma y alude a un concepto básico en el budismo que se refiere al deber mismo, que es el servicio en su más alto significado. ¿Qué dice el Dhammapada? Bueno, pues es una colección de 423 versos pronunciados por el propio Buda a sus discípulos y se trata de una compilación de preceptos y máximas morales dividida en 26 capítulos con títulos como pensamiento, flores, vejez, yo, felicidad, placer, ira, sed y otros. Y aquí, hermanos, haré una pequeña introducción para entrar un poco más en contexto, tal y como se menciona en el Dhammapada, estos antecedentes. Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, vivió en las sagradas tierras de India alrededor del siglo V a.C.
Nació como hijo del rey Sudoana y su esposa Mayadevi en Lumbini, cerca de Kapilavastu, India. A temprana edad sintió que toda la fortuna, el poder y las enormes comodidades que la vida palaciega le ofrecían no bastaban para llenar el vacío interior de su alma anhelosa de eternidad. Así pues, cierto día, dejando atrás su estancia en el palacio, se retiró al bosque con el objeto de practicar disciplinas espirituales en busca de la purificación y a partir de ello lograr el despertar espiritual. De este modo, transcurrieron largos años de ascetismo, disciplinas espirituales, profunda meditación y grandes esfuerzos por la búsqueda de la verdad. Finalmente, en un glorioso día, a los pies de una sagrada higuera, Siddhartha Gautama, el asceta, alcanzó la realización espiritual y pasó a ser conocido como el Buda, el iluminado, el misericordioso maestro que brindaría sabiduría y solaz espiritual a millones de almas en los siglos que le seguirían. Desde ese momento, el Buda predicó su doctrina espiritual a sus discípulos, a través de los cuales su mensaje de amor y comprensión se difundió por el mundo entero, llegando hasta nosotros en nuestros días. Siddhartha Gautama, el Buda, abandonó su cuerpo físico para ingresar en el nirvana, estado de suprema beatitud, a la avanzada edad de 80 años en la ciudad de Kushinara, en el día de la luna llena del mes de mayo, fecha triplemente sagrada, puesto que coincide con el día de su nacimiento y también con el de su iluminación espiritual. Y bueno, hermanos, pues podemos decir que el mensaje espiritual de Buda gira en torno a la compasión, la benevolencia, el amor hacia todas las criaturas y la comprensión. Todo lo cual marcha unido a un fervoroso anhelo de alcanzar el estado de despertar espiritual o iluminación llamado nirvana, lo cual en esencia es lo que en otras religiones pues recibe el nombre de unión con Dios o liberación. Ese supremo estado que ha sido el objeto de la vida de innumerables sabios y santos de las más diversas tradiciones y filosofías a lo largo y ancho del mundo, es el mismo al que nos conducen las sublimes enseñanzas de Buda. Si bien su doctrina es extensa, podemos intentar resumirla mencionando algunas de sus enseñanzas fundamentales y nos da un método compuesto por disciplinas espirituales. Y bueno, pues podemos ver aquí que las 4 nobles verdades es lo más importante que él eh, compartió con sus discípulos y precisamente Buda nos dice que este mundo en el cual vivimos posee una dolorosa característica que es la impermanencia. Todo en él cambia y se diluye como arena seca entre las palmas de nuestras manos. No es posible retenerlo, porque el paso del tiempo es inexorable y afecta por igual a todas las criaturas. Esta es llamada la primera noble verdad, la existencia del dolor. Seguidamente, Buda nos dice que ese dolor del cual nos habla posee una causa bien definida, el deseo. Es debido a que el hombre se halla preso de innumerables deseos, que pasa por una larga agonía. El hombre sufre cuando desea algo que no tiene. Cuando logra poseerlo, sufre para conservarlo. Y cuando lo pierde, sufre. Así Buda nos enseña que la causa del dolor es el deseo de felicidad personal, nacida de los apegos del ego. Esta es llamada la segunda noble verdad, la causa del dolor, que es el deseo. Y bueno, pues se pregunta Buda luego, ¿cómo puede cesar ese dolor? Para que el dolor desaparezca, nos dice, debe extinguirse ese quemante deseo que aprisiona al hombre. Y esta es la llamada la tercera noble verdad, que es la cesación del dolor
que surge de la extinción del deseo. Finalmente, nos indica cuál es el fin de la existencia humana, que consiste en la emancipación de ese dolor y la obtención de la bienaventuranza suprema. De este modo surge la cuarta noble verdad, que es el camino que nos conduce a la liberación del dolor. Y para ayudar al logro de esta sagrada cuarta noble verdad, este camino es llamado el noble óctuple sendero. Este sagrado camino espiritual se haya conformado por las siguientes disciplinas. Y dice así, el primero es el recto conocimiento, que consiste en poseer interiormente la certeza de que el mundo es perecedero y que la criatura humana puede alcanzar el bienaventurado estado del nirvana. 2. El recto pensamiento. El ser humano debe aspirar a alcanzar ese estado de gracia que consiste en el despertar espiritual o iluminación. Esa noble aspiración se presenta en nuestra mente en la forma de rectos pensamientos. Tercera, la recta palabra. El aspirante espiritual debe hablar siempre con la verdad. Debe evitar pronunciar las palabras hirientes, motivadas por los malos sentimientos, como así también debe huir de las conversaciones vanas. 4. La recta acción. Se debe actuar conforme a nuestra aspiración espiritual. No debe haber discrepancia entre el pensamiento, la palabra y el acto de un hombre que va en búsqueda de la verdad. Se debe actuar rectamente en todo momento, con pureza de corazón. Quinta, los rectos medios de vida. La modalidad de nuestra vida no debe oponerse a nuestro anhelo por lo espiritual. No debemos dañar ni herir a otras criaturas. Sexto, el recto esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo. Así también, para progresar espiritualmente, debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Debemos ser más compasivos y comprensivos, lo cual ha de otorgar pureza a nuestra mente y corazón. Séptima, recta atención. Debemos aprender a controlar nuestra propia mente, evitar que ella salga a vagabundear por los mil y un caminos del mundo que nos alejan del sendero hacia la iluminación. Y octava, la recta meditación. El hombre que busca la iluminación ha de posar su mente y su corazón en el reino de la paz interior, el cual es la antesala del nirvana. Y bueno, hermanos, pues todas estas enseñanzas no son sino el sendero espiritual brindado por el Señor Buda para que los hombres puedan alcanzar el inefable nirvana. Él es en verdad la realización del ama a Dios sobre todas las cosas de la religión judeocristiana. Ajá, del sumerge tu pensamiento en Dios y sé su devoto, del Bhagavad Gita hindú y de tantas otras enseñanzas brindadas por los maestros de las grandes religiones que, bueno, pues nos habla siempre de la suprema devoción que en definitiva es el destino bienaventurado de toda criatura humana, perdón. Y bueno, pues el señor Buda ha brindado innumerables enseñanzas a lo largo de sus años de prédica, ¿verdad? En muchas ocasiones ellas tomaban la forma de sentencias breves, como en el Dhammapada, que dirigía a sus discípulos más cercanos, a fin de guiarlos y fortalecerlos en el sendero y en otras oportunidades. Bueno, pues servían a modo de prevenir acerca de los posibles peligros que surgen en la vida del aspirante, ¿verdad? Y bueno, pues invariablemente, pues estas sentencias o aforismos que vamos a ver ahorita más adelante que están contenidas en el Dhammapada, son muy claras y comprensibles tanto para aquel a quien iban dirigidas como para los que le rodeaban. Estas enseñanzas fueron cuidadosamente retenidas en la memoria y escritas por sus discípulos muchísimos siglos después
en concilios, llegó a haber uno inclusive de 12,000 monjes para escribir todas estas enseñanzas. Y hoy en día, pues tenemos esta joya que le dicen que es casi un diamante de sabiduría entre tantos miles de libros con enseñanzas budistas y que contienen inclusive más de 6,000 páginas. Y bueno, pues vamos a la que sigue. Tiempo después del ingreso de Buda al Nirvana, fueron compiladas por los monjes más antiguos de la orden a fin de que el mensaje de su maestro se pudiese conservar y transmitir a las nuevas generaciones de monjes. Según narra una tradición, esta tarea se realizaba en los monasterios durante la estación de las lluvias, periodo especialmente adecuado para el estudio y el recogimiento. De esas enseñanzas fueron seleccionadas 423 importantes sentencias que habían sido pronunciadas por el Buda en unas 300 ocasiones, luego ordenadas y divididas en 26 capítulos. Así es como ha tomado forma el sagrado Dhammapada que ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, pues aquí vemos que la palabra Dhammapada se halla compuesta por los términos Dhamma y Pada. Dhamma en sánscrito, que viene del Dharma, posee un significado del cual difícilmente pueda hallarse pues un equivalente en castellano u otra lengua occidental, mientras que Pada equivale a sendero. A modo de aproximación, se puede decir que Dhamma es enseñanza, deber, rectitud, verdad, virtud y sabiduría. De allí que Dhammapada se lo traduzca a veces por el sendero de la virtud o el camino de la verdad. Se dice que aquellas almas que beben del néctar que brota de cada uno de los versos que componen esta gema de la espiritualidad que es el Dhammapada, les brinda paz y gran serenidad. El Dhammapada, denominado el Sendero de la Realización, es una antología de versos que, como dijimos, hermanos, cuenta con 26 capítulos y son los siguientes. Los versos gemelos, la atención, la mente, las flores, el necio, el sabio, el santo, el millar, el mal, la violencia, la vejez, el ser, el mundo, el Buda, la felicidad, el apego, el deseo, el monje medicante, el brahmin, la cólera, la impureza, el justo, el sendero, misceláneas, el sufrimiento, el elefante y el brahmin. Y bueno, hermanos, pues todos estos capítulos del Dhammapada son una fuente inagotable de sabiduría, de grandes verdades, una inducción y una guía para que llevemos consigo nosotros en nuestro andar en el día a día. Cada capítulo pues nos colma de una enseñanza muy, muy profunda, muy espiritual y filosófica. Pero hoy me enfocaré solamente en algunos pocos pronunciamientos de estos capítulos, ya que en una hora no podríamos leerlos todos, ¿verdad? Y bueno, pues a partir de aquí, hermanos, vamos a hacer una dinámica. Vamos ahorita de cada capítulo que vamos a ir viendo, pronunciaré de 3 a 5 versitos de este, y solamente 2 hermanos, no más, podrán levantar la mano para hacer preferentemente no una pregunta, sino un breve comentario respecto a los versitos elegidos de cada capítulo y será de 1 minuto para cada uno y así dar la oportunidad de que todos los hermanos participen, ¿de acuerdo? Voy a empezar ahorita a leer el primer capítulo, voy a leer del 1 al 5 y bueno, pues ya 2 hermanos que quieran levantar la mano, pues tomarles el tiempo 1 minuto cada uno y dar más que una pregunta, un comentario al respecto. Bueno, pues vamos a empezar. Capítulo 1, los versos gemelos. Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente
son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. 1. Si una persona habla o actúa motivada por un mal pensamiento, el dolor irá tras ella, como la rueda del carro tras la pezuña del buey que lo arrastra. Y si una persona habla o actúa motivada por un buen pensamiento, la dicha le seguirá en todo momento, como la sombra compañera sigue a un viajero. Si vemos, hermanos, aquí vienen siendo casi muy parecidos los versos, pero dando una enseñanza tanto de lo bueno como de lo que sería erróneo, ¿verdad? Vamos con la 2. Me ha insultado, me ha herido, me ha maltratado, me ha humillado. El que piensa así nunca podrá dejar de odiar. El que ha dejado de pensar así ya ha cesado de odiar. El odio no cesa con el odio. El odio cesa con el amor. Esta es una ley muy antigua. Quienes ignoran que el odio los lleva a su propia destrucción, se sumergen en el error, pero quienes esto saben evitan que la semilla del odio se desarrolle en su corazón. Vamos con la tercera. Así como en la casa mal techada penetra la lluvia, así en la mente inquieta penetran las pasiones. Y así como en la casa bien techada no penetra la lluvia, así en la mente serena del que cultiva la bondad y la meditación no penetran las pasiones. 4. Alguien que recita todos los textos sagrados. Esto nos referimos también con la sabiduría divina que nosotros estudiamos, pero no actúa de acuerdo a ellos. Es como un pastor que cuenta las vacas ajenas. No obtendrá los frutos de una vida de santidad. 5. El devoto que sigue los mandamientos de los textos sagrados, aunque no recite más que un versículo, si es ecuánime, compasivo, benévolo, carente de odio y sin envidia, ese obtendrá los frutos de una vida de santidad. Y le damos la palabra a mi hermano Brandon. De la casa mal techada penetra la lluvia, me recordó a de que es más fácil hacer las cosas al 100% que al 98%, porque si uno no cumple al 100% es más fácil, como dice aquí, que penetre la lluvia, y en una casa bien techada no penetra la lluvia. Bien. Adelante, Merced. Sobre todo hablando del segundo, yo creo que lo que cesa el odio totalmente es el amor, ¿no? Y básicamente, pues esta doctrina y esto de lo que nos estás hablando, pues mucho está motivado por el amor, ¿no? Por el amor que tenía este Buda y a mí me, me brota mucho el 2 porque, pues por supuesto que en la vida eres insultado, eres maltratado, eres humillado, pero albergar ese odio en tu corazón, pues ¿qué vas a dar? Pues odio. O sea, estás hueco, ¿no? En cambio, si perdonas y das amor, pues contrarrestas totalmente eso. Gracias, Rosy. Capítulo 2. La atención. Hay quienes en su error descuidan la atención. El sabio, en cambio, la protege como si fuese su más grande tesoro. Huye de la negligencia, evita los placeres sensuales. La vigilancia y la meditación te otorgarán la verdadera serenidad. En verdad, la atención es la senda hacia la inmortalidad. La negligencia nos conduce a la muerte. Los que son atentos jamás perecen, pero los que son negligentes es como si ya estuviesen muertos. Los que conocen esta verdad y han aprendido a estar atentos se deleitan en la vigilancia y siguen el camino de los sabios. Y bueno, pues aquí dice amapada es atención, vigilancia, estar despiertos y es una condición esencial de la vida espiritual. Según reza una tradición narrada de los monasterios, las últimas palabras de Buda fueron apademna sampadeta, esto es, esforzaos y sed inteligentes. Y bueno, pues aquí nada más yo voy a hacer un pequeño comentario que nuestra atención, nuestro pensamiento está
donde está nuestra atención y nosotros estamos donde está nuestro pensamiento. Entonces, siempre estar atento, vigilarnos interiormente de lo que vamos a decir, de lo que vamos a transmitir a otros y sobre todo con mucho cuidado. Y bueno, pues aquí dice otro. Cuando gracias a la atención el sabio ha dejado de ser negligente, se eleva hasta el templo de la sabiduría interior y contempla compasivamente a la gente que sufre en el mundo de la ilusión. Del mismo modo que quien ha alcanzado la cumbre de una montaña observa a aquellos que aún están en el llano. Atento en medio de los negligentes, despierto entre los dormidos, el sabio avanza, dejando tras de sí a los que aún están sumidos en la ignorancia, como un brioso corcel que en su rápida carrera deja atrás a los demás en medio del océano de la ilusión. Por medio del esfuerzo sostenido de la atención, de la disciplina y del autocontrol, el sabio puede llegar a ser como una isla segura a la cual las aguas de la ignorancia no pueden cubrir. Recordemos, hermanos, nada más aquí como comentario, que nuestra atención siempre, más que afuera, tiene que estar adentro de nosotros. La atención no, obviamente sí tenemos que estar atentos muchas cosas de lo que sucede afuera, pero en realidad el señor Buda aquí lo que refiere es estar atentos a nuestras acciones, a cómo pensamos, a cómo sentimos, a hacer de nosotros una buena acción. Siempre mirando, más que todo, estar atentos a lo de adentro. Pero bueno, dejo la palabra abierta. A ver, yo, Rosy, a ver si no me equivoco, pero a mí me sonó mucho esto a estar inmerso en la ventana de las apariencias, ¿no? O sea, estás tanto en el afuera, en lo material, en lo que no tienes, en lo que quieres poseer, en lo que crees que es tuyo y no es tuyo, en querer obtener y no en trabajar en tu interior, como bien dices, ¿no? Que finalmente nuestro interior, pues es nuestro Dios, ¿no? Un Dios, una chispa divina que es lo que tenemos adentro, ¿no? Es lo que puedo compartir, Rosy. Muchas gracias, Merce. Muy lindo lo que comentaste. Me llama la atención, creo que el patrón común en esta filmina es la atención. La atención y el señor Buda pone mucho énfasis en la atención. Incluso aquí dice, por ejemplo, la atención es la senda hacia la inmortalidad. Hay quienes en su error descuidan la atención, etcétera, etcétera. Y por eso creo que también hace tanto énfasis en la meditación, porque la meditación es una herramienta que nos ayuda a enfocar nuestra atención. Por ejemplo, la respiración, atención a nuestros pensamientos, atención a nuestras emociones. Es una práctica también, ¿no? Que debemos tener Exacto. presente en todo momento, idealmente, ¿no? Sí, Rick, exactamente. Y hoy en día vivimos aquí en el plano físico, bueno, estamos pero infestados de mensajes subliminales, de tanta mercadotecnia, de tantas cosas, sobre todo en esta época, que volteamos, nos mueve la cara, nos mueve todo y desatendemos las necesidades más importantes, que son las internas, por las cosas externas y nos van llevando y nos van llevando hasta que nos perdemos y nos salimos del trabajo. Muy bien, mi hermano. Bueno, hermanos, pues el budismo, primeramente, antes de continuar, el budismo tomó su sabiduría de los Vedas y los Upanishads, libros sagrados, y bueno, pues estos tratados milenarios enseñaron a innumerables, pero muchísima cantidad de maestros el arte de la vida, Buda fue uno de los que bebieron de esta fuente sagrada, como Jesús el Cristo lo hiciera con las fuentes hebreas. El alma del hombre se regocija al saber que todas las religiones y filosofías milenarias han enseñado la misma verdad.
Ajá, amar a Dios, ser buenos, trabajar, deseosos sobre todo del bienestar del mundo. Y bueno, pues esta verdad es la clave del contentamiento interior y de la paz espiritual. Aquí Buda, bueno, pues nos habla de los 10 actos equivocados que comienzan en el pensamiento y finalizan en la acción. Ajá. El discípulo los debe evitar, ahorita se los voy a decir, porque causan mucho dolor en uno mismo y en los demás, y sobre todo son obstáculos en el sendero. Y bueno, pues estos 10 actos equivocados, dice el señor Buda, el primero es matar, robar, el tercero, tener una conducta sexual inapropiada, 4, mentir, 5, calumniar, 6, insultar, 7, tener conversaciones vanas, 8, codiciar, 9, tener mala voluntad y 10, poseer creencias falsas. Bueno, pues es lo que nos dice el Buda. También, bueno, pues se mencionan 10 acciones virtuosas que el discípulo debe realizar y que nos comenta precisamente aquí en el Dhammapada, que son las siguientes. 1, ser generoso. 2, llevar una vida de moralidad. 3, practicar meditación. 4, reverenciar a los sabios. 5, hacer servicio inegoísta. 6, ayudar a los demás. 7, sentir regocijo con el bien de los demás, que es lo que muchas veces pues hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Hay mucha envidia, que es algo terrible. Tenemos que quitarla de raíz, ¿verdad? 8, escuchar las enseñanzas sagradas. 9, brindar enseñanzas espirituales. Y 10, poseer una visión recta y clara. Y bueno, pues ahora con esto vamos a la que sigue. El capítulo 3 nos habla de la mente y dice así. La mente es difícil de sujetar, es movediza, siempre corre hacia donde más le agrada, trata de controlarla, porque una mente controlada conduce hacia la real felicidad. La mente es difícil de subyugar, ella es extremadamente sutil y tiene el hábito de correr detrás de sus fantasías. El sabio debe vigilarla, estar en atención, recuerden hermanos, atentamente, vigilarla atentamente y pues una mente controlada conduce hacia la real felicidad. La mente es por naturaleza dispersa, vagabunda e incorpórea. Ella vive como si estuviese oculta en una cueva. Aquellos que logran vencerla se libran de los poderosos lazos de la ilusión. Aquel que sabe que su cuerpo es tan frágil como una vasija de arcilla y que hace de su mente una ciudadela fortificada, con la ayuda de las armas de la sabiduría, logrará vencer al ejército de las pasiones. Una vez controlada y equilibrada, debe esforzarse por mantenerse firme y libre de apegos. Y por último, el daño que un enemigo puede causarle a otro o el que pueden hacerse dos personas que se odian es muy grande, pero es pequeño comparado con el daño que puedes hacerte a ti mismo si tu mente está direccionada. Hola, buenas noches, Rosy. Bueno, buenas noches a todos. A mí el que me llamó mucho la atención es el número 4. Dice, aquel que sabe que su cuerpo es tan frágil como una vasija de arcilla y que hace de su mente una ciudadela fortificada con la ayuda de las armas de la sabiduría, logrará vencer al ejército de las pasiones. Pues bueno, me llama mucho la atención ese y me gusta como todos, ¿verdad? Pero creo que este me gusta porque hace una mención muy bonita a lo que es la sabiduría, ¿no? Enfoca tu mente a saber más, a entender más, a comprender más allá de lo, de lo ordinario, de lo simple, de lo material, de lo que vivimos día con día. Entonces dice, enfoca tu mente a eso y con eso pues no vas a tener bajas pasiones, ¿no? Pensar en lo material, pensar en lo del diario, no en una sabiduría que va más allá de todo eso. Es lo que me gusta, ¿no? De este cuarto aforismo, como se le llama. Y bueno, pues es eso.
bueno, sobre todo Gracias, que mi también hermano. Pues efectivamente con el estudio nos va a ayudar mucho a disipar mucha telaraña que hay de ignorancia y afortunadamente con la sabiduría teosófica nosotros vamos a ir aprendiendo pues definitivamente cómo nos vamos a ir moviendo sin cometer tanta, ahora sí que tanta tontería, ¿verdad? Lamentablemente la ignorancia, bueno, pues nos hace pedazos, pero cuando hay un poco de estudio, un poco más de profundidad, es muy difícil ser los mismos y sí, definitivamente es un gran, una herramienta muy, muy, muy grande en nuestro camino. Sí, yo recuerdo que en una clase nos enseñaron que o sea, el poder más grande que tenemos es la mente, ¿no? Pero que puede ser tan destructiva como destruir, como destruir hasta un planeta, ¿no? La capacidad que tiene de correr los pensamientos autodestructivos, pero autodestructivos no para el mundo, sino para ti mismo, ¿no? Entonces nos enseñaron que ojalá y pudiéramos tener pausas, ¿no? Pausas es recurrir a toda esa enseñanza, ¿no? Que nos han dado en el hecho de buscar dentro de ti mismo, o sea, hacia dónde corren mis pensamientos y por qué están corriendo, qué es lo que los está motivando y si son buenos, son sanos, ¿para quién? ¿Para mí o para los demás, no? Eh, bueno, es lo que comparto. Gracias, Rosy. Gracias a ti, Merce, una gran aportación porque hablas precisamente de la autoobservación. Y cuando estamos nosotros en autoobservación, nos estamos observando y somos más atentos a no actuar muchas veces acorde a nuestros pensamientos negativos o que lleguen a ser violentos. Algo nos detiene y es ese filtro del que hemos hablado en las impresiones de autoobservar lo que está pasando para pues no afectar a otros ni a nosotros. Muchas gracias, Merce. Capítulo cuarto, las flores. Como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas, de igual modo el sabio pasa con gran cuidado y vigilancia por este mundo. Como una flor de hermosos colores, pero sin perfume, así son de estériles los estudios, perdón, así son de estériles los eruditos discursos de aquellos que no practican lo que enseñan. Como una flor de brillantes colores y también dotada de un hermoso perfume, son las palabras de aquellos que practican lo que enseñan. Todo lo contrario, ¿verdad? Así como un conjunto de flores, se pueden hacer muchas guirnaldas. De igual modo, quien ha nacido en este mundo de hacer muchas buenas acciones. Debe de hacer muchas buenas acciones. Gracias, querida Rosy. Pues la verdad es que creo que este es uno de los retos más importantes porque la mayor parte de los seres humanos, en esto de no hacer conciencia sobre, sobre nosotros mismos, de no estarnos autoobservando, porque la práctica de la autoobservación es es como incipiente en la humanidad y en esta situación es muy fácil caer en esta falta de solidez entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues nuestro camino siempre tiene que estar, pues, volviendo a jalar, como dirían, ahora sí que el caballo al camino, ¿no? Porque de hacernos conscientes de que en realidad si yo digo algo, tengo que ser congruente con eso que digo y hago, ¿no? Creo que es un gran reto que todos tenemos, o al menos yo me declaro que es mi reto. Creo que desde que conocí la teosofía empecé a ser consciente de esto, pero todavía, pues, de pronto se me van los caballos por otro lado, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, mi hermana. Muchas gracias y muy linda tu aportación. ¿Alguien más? Creo, Rosy, que el número 2 y el número 3, que son opuestos, son muy bellos y me parece que aquí el señor Buda nos dice la importancia de, como un nivel más superficial, el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, podemos leer libros y ese es un nivel superficial. El siguiente nivel más profundo sería la práctica de lo que estudiamos, la práctica de lo que leemos.
Y como otro nivel todavía más profundo y más beneficioso, en este caso nuestro desarrollo espiritual, sería la sabiduría que obtenemos a través de la práctica de esos conocimientos. Y yo lo ligaría incluso con el uno, cuando habla sobre las abejas que recogen el néctar de las flores, pero sin hacer daño a las flores, sin mermarles su perfume, sin mermarles su color. Así sé como el sabio que pasa por el mundo con gran cuidado, ¿no? Sin dañar a nuestros semejantes, sin dañar a los animales, sin dañar el medio ambiente, casi pasar muy sordeado, diríamos, haciendo el bien, pero a la vez sordeado, ¿no? Y creo que sería una manera sabia de pasar por este mundo. Un bello mensaje. Muy hermoso, muchísimas gracias. Qué linda descripción nos acabas de compartir. Muchísimas gracias, Rick. Necios son aquellos que se hallan inmersos en el remolino de los deseos, los apegos y las pasiones. Estos son mis hijos, estas son mis riquezas. Tales son las palabras que continuamente pronuncia el necio. En verdad, ni siquiera él mismo se pertenece y en su ignorancia cree que son suyos sus hijos y sus riquezas. El necio que sabe que es necio, al menos es sabio en eso, pero el necio que se cree un sabio es verdaderamente un necio. Se puede distinguir a un necio rápidamente porque siempre desea tener una reputación inmerecida, gozar de autoridad para su propio beneficio y ser alabado por los hombres, que todos me admiren, me elogien, me enaltezcan y me obedezcan en todo. Una cosa es la persecución de las riquezas y otra muy distinta es la búsqueda espiritual, dice Buda. He aquí cómo piensa el discípulo, quien no corre tras los bienes del mundo, sino que pacientemente cultiva el desapego. Aquí hay dos cosas, ¿no? La primera que me lleva a todo esto que leíste es que nada te pertenece, ¿no? Por un lado, ni siquiera tú mismo, ¿no? O sea, nada es tuyo, nada es de ti, ni siquiera tu cuerpo físico, ni siquiera tu yo, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, la obstinación es una ceguera, ¿no? La obstinación de creer que tú puedes todo, de creer que tú sabes todo, de creer que tú eres la autoridad en todo, pues entonces estás sacando toda tu enseñanza de tu ser de adentro, ¿no? Y eso es muy triste porque entonces no has entendido el camino, ¿no? De que no eres nada, absolutamente nada. Y entonces, digo, esa clase, pues, y no fue una clase, fueron muchas clases, me costó mucho trabajo entenderla y comprenderla, porque obviamente el ego se antepone, ¿no? Que era lo que nos explicaba nuestro maestro. El ego juega muchas vertientes y se disfraza de muchas maneras, pero yo creo que una de las partes medulares de esto es la obstinación desfrenada, ¿no? Ponían un ejemplo, ¿no? En un caballo ciego, a todo galope en el periférico en sentido contrario, ¿no? Pues va a ser un verdadero terremoto en el periférico a todo galope, ¿no? Y yo creo que la obstinación es lo que hace. Gracias, Rosy. Gracias a ti, Mercy, por una excelente opinión. Y efectivamente, bueno, pues nosotros a veces creemos que las cosas son nuestras, cuando así como nuestros vehículos y todo lo que tenemos para nuestra evolución son herramientas. Un carro, una casa, un trabajo, todos son herramientas para evolucionar, pero pensamos que son nuestras. Gracias, mi hermana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, lamentablemente el ego espiritual, como lo podemos llamar, pues es el cáncer eh, de cualquier persona que esté estudiando algún tipo de filosofía, cuando la malentiende y se fanatiza. Realmente es muy triste ver los casos, realmente es muy triste apreciar cómo se aferran a un conocimiento que son incapaces de practicar y que más sin embargo, pues bueno, quieren poner un ejemplo a través de las palabras de un tercero cuando ellos no son el ejemplo.
Entonces, eso es realmente muy lamentable y muy triste verlo hoy día en muchas instituciones, pues que se dicen pregonar ciertos conocimientos universales, ¿no? Entonces, pues esa es la parte triste del cuento y ese es el gran cáncer de todas estas filosofías. Gracias, pues ahora sí que hay que, más que todo hay que actuar y no quedarse nada más quieto. Cuando uno tiene que hacer las cosas, se tienen que hacer en el momento correcto. Vamos con el capítulo 6, el sabio. Nunca tomes por amigo a un malvado ni a una persona mezquina o miserable. Elige a tus amigos entre los hombres de bien, entre los más nobles y bondadosos. Los constructores de acueductos conducen el agua, los arqueros enderezan las flechas y los carpinteros labran la madera. Los sabios se controlan a sí mismos. Así como una roca firme no es movida por la fuerza del viento, de igual modo el sabio permanece imperturbable ante el elogio y el vituperio. En soledad, el sabio abandona la oscuridad del mundo y busca la iluminación para iluminar a otros. Fíjense qué extraordinario. Va en pos de la inefable felicidad que nace del desapego. Abandonando los placeres de los sentidos, libre de impedimentos, el sabio se libra a sí mismo de las impurezas de la mente. Yo creo que el sabio es el que ya es un ser que llegó a cierta iluminación, que comparte y que regala su experiencia a otros, su sabiduría a otros, pero con esta sapiencia de decir, no me crean, comprueban. Gracias, Rosy. Gracias, Merced. Muy buena reflexión y sobre todo que pues dentro de todos nosotros siempre hay un sabio, ¿verdad? Pero bueno, ese sabio oculto es el que siempre guardará ese silencio y sobre todo de una forma muy bella, como lo dice en el tercero, que el sabio permanece imperturbable ante el elogio y el vituperio. Eso es algo verdaderamente que yo admiro mucho y que todos debemos de trabajar sobre en esto, porque luego a veces nos echan demasiada flor y a veces no pasamos ni por la puerta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se agradece en algunos detalles lindos que nos dicen, pero eso no debe de hacer mella en nosotros, es nuestro deber y simplemente por el amor a los demás y por nuestro deber hay que hacerlo. Sí, Adelante, buenas Connie. noches, hermanos. Antes que nada, muchas gracias, Rosy, por tu bella exposición. Y bueno, nada más un comentario acerca del sabio. En realidad, el sabio ya es aquel que controla la mente. Ese es el sabio. Pero para lograr eso, ha tenido que pasar muchas cosas. La práctica. Y eso es lo más difícil, porque sobre todo en el mundo occidental, donde nos movemos, y tú lo dijiste, está lleno de distractores. Y como se dice, la mente es como un chango que brinca de rama en rama, no está quieto. Y eso es así. Por eso es que, pues sabio se le llama el que ha pasado todo ese proceso para controlar la mente. En realidad, más que controlar, es la autoobservación para dirigir los caballos, que no salgan del camino y lleven el carro tropezándose y dañando el carro, que en realidad es nuestro físico. Los caballos pueden ser las emociones. Y entonces es el estar aquí y ahora. Eso es lo que tenemos que alcanzar si tenemos la voluntad de continuar con esto. ¿Sí? Y ya comentaste muchas cosas a través de que se da, por ejemplo, la meditación. Incluso yo dijera que la alimentación debiera ser vegetariana, porque el hecho de que
matemos a un animal para comérnoslo, para empezar, es una crueldad matar a un ser que está en evolución, en proceso de evolución. Luego, el karma que nos estamos echando encima. Y entonces aparentamos ser muy buenos cuando estamos haciendo daño a la naturaleza, porque recordemos que la vida es una. Y entonces tenemos que estar atentos aquí y ahora. Eso sería todo. Gracias, Rosy. Gracias, Connie, por tu participación muy, muy linda y de gran reflexión. Bueno, a mí me gustó mucho bueno, no sé si lo entendí bien, pero dice esta parte, dice, abandonando los placeres de los sentidos. Quiero pensar o quiero entender yo que, no sé, por ejemplo, el oído, la vista, el gusto. En este caso sería, no sé, abandonar, un ejemplo, ¿no? Las cosas que me gusta escuchar malamente, en este caso serían, no sé, por ejemplo, los chismes, por ejemplo, groserías, eh, y por ejemplo, en el sentido, no sé, del gusto, comer comida chatarra, comer a lo mejor platillos caros, comer ciertas cosas de ese tipo, ¿no? Eh, igualmente yo creo que de la vista, ¿no? Ver cosas que quizás puedan ser placenteras en cierta forma, pero nos hace mal. No sé si esté bien o si eso es lo que quiera decir con esto. Gracias, hermano, por tu participación. Pues muy buena observación porque en realidad debemos de medirnos, no abusar en ello. Como tú dices, a veces del ojo, estar viendo cosas que no son agradables, pues, ¿en qué me va a servir? Eso no me va a ayudar para evolucionar, ¿verdad? Podría yo a lo mejor ver algo que me ayude a un estudio, a prepararme o ver inclusive hasta una película que me dé algo, que me dé una enseñanza, comer pues con medida y sobre todo dominar esos sentidos de que ellos no nos dominen a nosotros y nosotros tratar de dominarnos, porque el cuerpo es el que nos pide, pero en realidad el dueño de eso somos nosotros y siempre terminamos al revés. Tener ese dominio, que no es nada fácil, hermanos, pero ir poco a poco en esa práctica, porque a fin de cuentas, pues el cuerpo físico no nos va a dominar, somos nosotros quien tenemos que dominarlo. Mejor que 1000 versos de palabras sin sentido, un solo verso es el más válido, si él lleva serenidad al corazón del que lo escucha. Los que no acumulan riquezas, los que se alimentan de modo frugal y que tienen la liberación de Maya por meta suprema, viajan como las aves en el cielo y es muy difícil seguirles en su camino. Al igual que la madre tierra, una persona paciente y bien disciplinada permanece inmutable ante la adversidad. Aquí lo dice, ¿no? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el sabio? Y todo lo demás, pues es la trayectoria que se tiene que seguir para alcanzar el nivel del sabio. Quería hacer una pregunta en relación, digamos, a lo que creo que mencionaste acá en esta lámina o en otra, a lo que se llama, digamos, la manifestación de la conciencia, ¿no? O sea, en ocultismo práctico, esto se llama el conocimiento del ser. O sea, por ejemplo, en los Vedas se habla de los samadhi, de los cuerpos superiores, ¿no? Hasta llegar hasta el ser, ¿no? Hasta el atma. Entonces, tú mencionaste el octuple sendero, ¿no? Del Buda, ¿no? Pero fíjate que en otra doctrina, en la doctrina mahayana, se habla de los 6 paramitas, ¿no? Y también hay la iluminación inmediata que habla del Zen. Entonces, como que el budismo tiene varias etapas, varios niveles, ¿no? Y esos niveles, digamos, se llevan a cabo no con, digamos, con esas doctrinas filosóficas, sino con unas meditaciones, ¿no? En este caso, no estoy muy seguro, pero
se hablaba de dos meditaciones budistas, ¿no? Uno es el Vipassana y el otro es el Samatha, ¿no? Yo quería que, no sé, que podría hablar algo de la práctica espiritual, digamos, que va a concretizar en esas realidades del conocimiento superior. Bueno, hermano, en realidad, más que preguntas como les pedí al principio, en esta actividad, lo que estamos haciendo es enfocarnos más que todo en el capítulo y hacer un comentario al respecto. Yo creo que tu pregunta, bueno, difiere un poquito porque ya es hablar de otro tema. Definitivamente en el budismo, pues hay varias técnicas, pero para el señor Buda, lo más importante es la acción y el servicio. Eso es de todos lo que él menciona en su enseñanza, es en lo que más se enfoca, en la acción y el servicio, sean budistas o no sean budistas, sean laicos, sean hindúes, o sea, cristianos, como sea, él se enfoca más en eso. Pero hermano, bueno, pues en este caso sí quisiéramos mejor que des un comentario, más que una pregunta como les pedí por el tipo de actividad que estamos haciendo y enfocado al capítulo que estamos viendo. Si tú quieres hacer algún comentario. No sé cuánto tiempo llevas porque estamos tomando el tiempo de minutos y mis hermanos me están haciendo favor de llevarlo. Entonces, pues Rick y Ya nos, Carlos, ustedes por favor ya tomen nos pasamos un poquito para entonces, bueno, pues vamos a continuar con con el próximo capítulo. Vamos con el millar, capítulo 8. Aunque en batalla se venzan a 1 millón de hombres, aún así la más grandiosa victoria es la del que se vence a sí mismo y lleva una vida de serenidad y desapego. Mejor que 100 años de vida en la pereza y la negligencia, es mejor un solo día vivido activamente y haciendo buenas obras. Aún el malvado goza de la dicha, mientras el mal que ha realizado no ha madurado. Pero en cuanto esto ocurre, el malvado se sumerge en el dolor. También el hombre recto ve la desgracia cernirse sobre él mientras no madure el bien que ha hecho. En cuanto esto ocurre, él es bendecido con la felicidad. Hola otra vez. Bueno, para comentar que en este capítulo 8 del Millar, mm, el 2 me parece, bueno, bonito, como lo digo todos. Dice, mejor que 100 años de vida en la pereza y la negligencia, es mejor un solo día vivido activamente y haciendo buenas obras. Bueno, así como yo lo veo, creo que refiere un poco a ese hubiera hecho, ¿no? Hubiera hecho el bien, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho, bueno, aquí lo marca como de la pereza, ¿no? Bueno, pereza y negligencia, ¿no? Creo que hay que hacer siempre lo posible y que por uno no quede, ¿no? Aunque tú sientas que quizás a esa persona que ayudas o algo que haces, sientes que es mal, tú tratas de hacer el bien, que por ti no quede, ¿no? Estás haciendo una buena obra. Si los demás lo quieren tomar de otra manera, lo desaprovechan o hacen una cosa indebida, ya será cuestión de ellos. Creo que es como lo veo, ¿no? Número 2. Capítulo es el 9, el mal. Sé rápido para hacer el bien, aparta tu mente del mal. Aquí tenemos aquí un mensaje que nos dice el respecto del mal, una llamada. Dice, también traducido como error o mácula, o quiere decir mancha, corresponde a todo aquello que desvía la mente de su meta suprema. Si se fijan, hermanos, no es exactamente el mal del diablo, cosas así como uno piensa, ¿no? Que la maldad, ¿no? Se refiere a todo error y todo lo que tenemos que nosotros, obviamente, cometer a veces para aprender de la vida, no necesariamente es una cosa malvada. Pero bueno, dice, sé rápido para hacer el bien, aparta tu mente del error o del mal, de todo lo que nos desvíe de nuestra meta, porque si haces el bien con lentitud, entonces comenzarás a deleitarte en el mal. No hay que perder tiempo, casi, casi, ¿no? Así como un comerciante que viaja sin compañía y es portador de grandes riquezas, evita los caminos peligrosos, y el que ama la vida evita el veneno. De igual modo, debes evitar el mal. Y recordemos que el mal también es pérdida de tiempo, hermanos. Ajá.
No hay en este mundo, ni en los cielos, ni en el mar, ni en el seno de las montañas, un lugar a donde alguien puede escapar de las consecuencias del mal que ha cometido. Y aquí esto me suena como a karma. Bueno, nos hablaban también en nuestras clases que el karma no es malo ni es bueno, simplemente es karma. Claro, y educa. Exactamente. Y que finalmente en esta vida tienes la oportunidad de rectificar siempre cuando cometes errores, cuando tienes desaciertos, cuando has dañado, cuando has injuriado, o sea, cuando has cometido errores, así a grosso modo, ¿no? Pero también hay quien no tiene ese don, ¿no? De verse y de rectificar, ¿no? Y entonces, pues obviamente, no es que el karma haga que pagues, más bien son las consecuencias de tus actos lo que hacen que pagues el daño que has hecho, ¿no? Se retribuye. Gracias, Rosa. A ti, mi hermana, gracias por tu contribución. El karma simplemente nunca va a dejar de operar. La ley de karma es perfecta y todo el que siembra recoge. Aquí, pues nadie se salva. Por eso hay que pensar bien lo que vamos a hacer. Hay que actuar de la manera más correcta, sobre todo sin dañar, porque en el pensamiento, con nuestro pensamiento estamos inclusive ocasionando un karma. Es muy importante siempre, como dice el Buda, ser lo más puros posibles. Sí. Continuamos con el 10º, la violencia. Capítulo 10. Todo el mundo tiembla ante la violencia y a todos es querida la vida. Deberíamos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados nosotros mismos. Y este pronunciamiento también lo he escuchado tanto del Señor Cristo como del Señor Buda y de otros tantos. No debes hablar en forma agresiva a nadie, porque te responderán de igual modo, y el mal que haces se volverá contra ti. El fruto de las discusiones y controversias siempre es el dolor. Pues Rosy, yo lo que pienso sobre esto que acabas de leer es que justamente nos lleva o nos enmarca el comentario en lo que nosotros entendemos, primero comprendemos y después vamos sintiendo que es la unidad, ¿no? O sea, no hacerle a nadie lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una unidad. Eso sería todo. Gracias. Gracias por compartir, mi querida hermana. Vamos con el 11, la vejez. La vejez. Esta prisión tiene una llamada. La prisión se refiere al vehículo físico y de una vez vemos que el constructor es Tana, el deseo. Dice así, esta prisión o este vehículo decae continuamente, es un nido de enfermedades y dolor, es efímero, perecedero, esta masa corruptible no puede sino acabar en la destrucción. En verdad, la vida corporal finaliza en la muerte. Piensa en ello y reflexiona cuidadosamente en la impermanencia. Aún los los ornamentados carruajes de los reyes envejecen. También el cuerpo humano llega a la vejez, pero la enseñanza de los Budas nunca envejece. Así, la sabiduría permanece entre los sabios seres y trasciende el tiempo. Bueno, aquí yo hago una pausa, hermanos, porque creemos que pues vamos a ser eternos y aunque nos operemos y nos embellezcamos, pues todo tiende a desaparecer. Lo único que hay que recordar es que son vehículos donde los tenemos que utilizar para sacar el mejor provecho de nuestra evolución, aprender a servir y a ser mejores, ayudar y pues prepararnos para ayudar a los demás y abrir sus caminitos, ¿verdad? Ahora, oh misterioso constructor, recordemos que es el deseo dice otra vez, ahora, oh misterioso constructor de esta prisión, ya te conozco, no la construirás nunca más. Están destruidas todas las vigas y está roto también el armazón. Mi mente ha alcanzado el sublime estado de serenidad y mi corazón todo deseo se ha extinguido. Así será para todos los seres que sigan el sendero. Bueno, aquí yo nada más voy a hacer un comentario.
que bueno, pues el darnos cuenta de estar conscientes de que ese deseo siempre se quiere abrir paso y nos va a empujar, bueno, pues nosotros estar pendientes, estar como dice mi hermana Bermari, Connie, estar atentas en autoobservación y pues de nosotros depende de que ese deseo nos domine. Siempre estar atentas, como lo dijimos antes. La reflexión es de que creo, aquí hace una alusión a la vejez y la vejez como una consecuencia de la impermanencia. Y estaba yo pensando en la impermanencia es uno de los conceptos, vamos a decir, clásicos de nuestros hermanos budistas, de la doctrina budista. Y estaba yo pensando, ellos, o sea, la impermanencia está en todo el tiempo, es constante. Sin embargo, a los seres que no estamos desarrollados, yo en primer lugar, se nos olvida todo el tiempo. Entonces, opera todo el tiempo, pero se nos olvida todo el tiempo, o se me olvida. Gracias por recordarlo, mi hermano. Hay que estar siempre, a veces nos hacemos guajes, pero pues tenemos que regresar aquí a la hora y darnos cuenta de esa realidad. Vamos a la que sigue. Y gracias por compartir. Muy interesante tu comentario, como siempre, mi hermano. Vamos con la que sigue entonces. Capítulo 12, el ser. Si tu ser te es querido, debes velar por él en todo momento, con tus pensamientos, sentimientos y acciones. Según sea lo que enseñes a tu prójimo, así es como deberá actuar. Solo cuando aprendas a guiarte a ti mismo, podrás guiar a los demás. En verdad, es muy difícil controlarse a sí mismo. Tú eres tu propio maestro. ¿Quién podría serlo mejor? Un ego dominado es, en verdad, un maestro muy difícil de hallar. No debes dejar de realizar tu deber por cumplir con el ajeno, por más elevado que éste pueda parecer. Anheloso de alcanzar la sabiduría, debes aplicarte a ella sin descanso. Vamos con el capítulo 13, el mundo. No tengas metas mezquinas. Huye de la negligencia. Bueno, negligencia la hemos escuchado varias veces y aquí se menciona como abandono, pereza, desgano, apatía. Ajá. Dice, no te unas a aquello que es falso, no dediques tus esfuerzos a lograr bienes de este mundo. En todo momento y lugar, practica la rectitud, no seas negligente en ello. El que no se aparta de la verdad en el decir y en el obrar, vive rodeado de felicidad, tanto en este mundo como en el mundo del más allá. Como decía alguno de los hermanos hace poco, hay que ser congruente, ¿verdad? Una persona que mediante sus buenas acciones logró purificarse de todo el mal que antes había cometido, es como la luna llena que brinda su hermosa luz sobre la faz de la tierra, una vez que se descorren las nubes que la cubrían. Como decimos, hermanos, una vez que vivimos en la ignorancia y quitamos todas esas pues telarañas con el estudio, con el conocimiento, con la acción, pues obviamente es difícil que seamos los mismos. Ya esa luz se abre y nuestra vida es más plena para ayudar a otros. Y el que sigue, algunas personas logran elevarse en el aire gracias a sus poderes sobrenaturales. No hay ninguna virtud en ello. También vuelan los cisnes siguiendo la senda del sol. El sabio, en cambio, se eleva por sobre el plano de este mundo y así es capaz de vencer a las poderosas huestes de Mara, la gran ilusión. Y aquí tenemos una llamada que las huestes de Mara, pues, obstaculizan el avance en el sendero y ellas son el deseo por los placeres materiales, la aversión por la vida de pureza, el hambre y la sed de deseos con sus consecuencias, la duda, la obstinación, la búsqueda de ganancias materiales, de alabanzas, honores y la fama obtenida por malos medios, el engrandecimiento de uno mismo y el menosprecio de los demás. Y bueno, hermanos, pues yo creo que aquí nos da más que una lección, ¿verdad? Que pues aunque los cisnes vuelen, pues eso pues no tiene importancia, igual que el que se quiera subir ahí haciendo un ejercicio de levitación, ¿verdad? Eso no le va a ayudar ni a mí, ni a nadie, ni a verlo, eso no sirve de nada, sino trabajar en uno mismo para vencer esos apegos y vencer todos estos obstáculos que no es nada fácil, pero al menos tenerlos en la mira y poco a poco en nuestro nivel ir haciendo nuestro mejor esfuerzo. La enseñanza tiene como son estos valiosos conocimientos
el tinte y la intención, la manifestación de la sabiduría, por supuesto, pero es necesario practicarla. Y estas enseñanzas, pues, son pues muchas, cada uno de los preceptos que nos estás compartiendo, pues de cada uno de esos preceptos hay mucho que aprender y mucho que practicar, por supuesto. Los textos son hermosos, nadie puede dudar de ello, pero lo importante yo creo que es el valor que tiene cada uno de los preceptos. ¿Sí? Entonces, tomemos en consideración este trabajo y lo valioso que es esta enseñanza, y que cada uno, de acuerdo a sus capacidades, trate de comprender, así como lo han expresado. He estado escuchando sus expresiones, todas son válidas, por supuesto, y cada uno debe tratar de comprender por sí mismo también. Desde luego que vale la pena resaltar el esfuerzo que hacen quienes quienes hacen en este caso la labor de poder ser expositores, guías en cierto modo, y pues motivadores en todo caso, para que cada uno se motive a sí mismo y que esto sirva precisamente como motivador, como elemento motivador para que se pueda avanzar en los temas que a cada uno interesa. Así es que les agradezco a todos su presencia, y por supuesto te agradezco muchísimo, querida Rosy, tu colaboración, que es muy importante siempre, y que en este caso traer las enseñanzas budistas, pues también es importante, como siempre se hace aquí en este espacio, donde tenemos la oportunidad de compartir todos los temas que tienen que ver con el área teosófico. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Rosy. Y Muchas gracias a ti, a ti, Enrique. Y yo